Match PLD, Sistema de Consulta Multilista. Vamos a ver también cómo funciona la plataforma de listas negras. Vamos a explicar qué son las listas negras y vamos a hacerlo de manera interactiva. Va a haber, ahorita les vamos a explicar cómo se van a estar haciendo las preguntas. Vamos a tener un apartado de respuestas. Pueden preguntar lo que a su consideración pues juzguen que se pueda comentar ante el grupo. No les dé temor de preguntar algo, porque nos hemos encontrado en diferentes foros y resulta que hemos detectado que hay muchas personas pues que están en los supuestos de la ley en temas de actividades vulnerables, pero pues no lo sabían. Entonces, si ustedes están en esa situación, sin ningún problema, podemos contestar esas preguntas. Entonces, cedo la palabra a Cristian para que les explique cómo vamos a estar funcionando el tema del sistema. Gracias, Cristian. Hola, buenas tardes a todos. ¿Puedes empezar a lo anterior? Sí, por favor. Les vamos a explicar un poquito rápido. En esta parte, ustedes van a ver el panel así tal cual en sus dispositivos, donde van a tener las opciones chat, levantar la mano, preguntas y respuestas y más. Para hacer un poquito más ágil la presentación, nosotros vamos a ir sobrellevando la explicación del tema y van a tener estas opciones para poder hacer preguntas, para levantar la mano y para comentar en el chat. Sin embargo, nosotros queremos darles la recomendación que si tienen alguna duda, la pueden mandar en la sección de preguntas y respuestas y nosotros podemos ir contestándolas por medio de esa sección, o de igual manera la persona que esté explicando el tema la puede resolver. Y cuando lleguemos a la parte o a la sección de preguntas y respuestas un poquito más específicas, si quisieran comentar algo, pueden levantar la mano y nosotros les daríamos acceso a que puedan abrir su micrófono para que nos puedan exponer su duda. De igual manera, pues en el caso, de que exista alguna falla con la transmisión, si gustan mandarnos por el chat el comentario o qué es lo que está pasando, nosotros vamos a estar pendientes de ello. Entonces, sí, por esta parte sería todo y pues vamos a empezar con la presentación. Gracias, Cris. Bueno, nuevamente gracias a todos los invitados. A nombre de Match PLD, un servidor Luis Manuel Vázquez, vamos a presentar a la licenciada Beatriz Illescas, quien nos va a dar básicamente la introducción a lo que tiene que ver con temas de prevención del lavado de dinero. Ella es abogada de profesión y es especialista en temas de prevención del lavado de dinero. Es un oficial de cumplimiento certificado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y pues conoce el tema. Vamos a escuchar qué nos tiene que decir, y como decía Cristian, en el apartado de preguntas pueden ustedes estar haciendo sus preguntas. Como los que se acaban de conectar, hicimos una encuesta para saber pequeños detalles sobre el conocimiento de PLD. Yo creo que la vamos a presentar nuevamente al final para aquellos que no la hayan contestado la puedan contestar. Entonces, adelante, Betty, por favor. De acuerdo, muchas gracias. Pues antes que nada, agradezco que estén aquí. Vamos a hablar de lo que son las actividades vulnerables y pues primero que nada vamos a empezar por definirlas de cierta manera y decir que las actividades vulnerables pues son aquellas que son susceptibles de que se vean implicadas en cuestiones de lavado de dinero, ¿no? De tal forma que los recursos que provienen de actividades ilícitas puedan verse involucrados en las actividades legítimas de una empresa. Entonces, ¿con qué intención? Pues con la intención de transformar esos recursos, darles una apariencia lícita y reincorporarlos a la economía. Entonces, cuando nosotros hablamos de actividades vulnerables, básicamente tenemos que distinguir que tenemos dos tipos de actividades vulnerables en general, ¿no? Por un lado están las actividades financieras que tienen su propia regulación en cada una de las leyes que establecen la normatividad, la operación y las funciones de las actividades financieras, ¿no? De aquellas que forman parte de este sistema financiero mexicano. Por otro lado, tenemos pues lo que son las actividades consideradas vulnerables, pero que se refieren a actividades económicas, como las que realizan muchas empresas, ¿no? Que no forman parte del sistema financiero mexicano y que sin embargo pues se ha detectado que pueden verse involucradas con estos recursos de procedencia ilícita. Entonces, por favor, ¿podrías avanzar la presentación?
Gracias. Bueno, pues antes que nada sí me gustaría dejar claro lo que en términos generales se considera como lavado de dinero. El lavado de dinero pues se considera que es aquella actividad mediante la cual a recursos de procedencia ilícita se les da la apariencia de licitud o de legitimidad para reincorporarlos a la economía formal. Entonces, tenemos que el lavado de dinero tiene estos tres elementos básicos, que son un origen ilícito, una actividad económica ilícita y su incorporación al sistema financiero mexicano para darle una apariencia de licitud. Básicamente, en términos de lavado de dinero, se considera que el lavado de dinero pues, tiene tres etapas principales, ¿no? Por un lado está la colocación del dinero que fue obtenido de manera ilícita en actividades de la economía, que son lícitas por sí mismas, ¿no? Después tenemos que ese mismo recurso que fue obtenido de manera lícita se transforma mediante la diversificación de estos fondos en otras actividades y finalmente se reincorpora al sistema financiero mexicano. Entonces, en eso consiste básicamente el lavado de dinero y una vez que lo hemos definido, pues sabemos que este lavado de dinero se relaciona con muchas de las actividades económicas que se realizan actualmente, sobre todo en la economía pues mexicana, ¿no? Refiriéndonos al caso doméstico. Adelante, por favor, la siguiente. ¿Cuál es el marco jurídico que regula estas actividades vulnerables? Pues nos vamos a referir específicamente a aquellas que están reguladas por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, o también conocida de manera más común como Ley Antilavado. Esta ley es la que define en su artículo 17 cuáles podemos considerar como actividades vulnerables, ¿no? Dejando de lado, obviamente, las que ya platicábamos que forman parte del sistema financiero mexicano. Además de la ley, pues tenemos el reglamento y tenemos las reglas de carácter general a que se refiere la propia ley. La ley como tal pues entró en vigor desde el 17 de julio de 2013, de ahí para acá pues tenemos la obligación de dar cumplimiento a ella y obviamente al reglamento y a las reglas que forman parte y que determinan cuáles son nuestras obligaciones si nosotros realizamos alguna de las consideradas como actividades vulnerables. Adelante, por favor. Bueno, básicamente hoy nos vamos a referir, digo, hay muchas fracciones dentro del artículo 17, estamos hablando que son 16 fracciones que se enuncian de manera general, cada una tiene sus particularidades, muchas de ellas dan pie a pensar que otras actividades, además de las que pudiéramos encontrar citadas de manera específica, hay muchas otras que por la redacción de la fracción, pues pareciera que involucran otras actividades, ¿no? Y que pudieran tener diversos supuestos. Hoy nos vamos a referir, digo, por la encuesta que se llenó ahorita, principalmente a algunas de ellas. Por un lado están las operaciones de mutuo o garantía por entidades no financieras. ¿Por qué? Porque es una actividad muy común de las empresas. Muchas empresas realizan mutuo, entonces es importante conocer qué obligaciones tienen quienes se dedican a prestar recursos económicos. Por otro lado, tenemos los servicios de construcción, desarrollo e intermediación en la compra de inmuebles, que como ustedes verán, pues es bastante amplio el concepto o la definición. Entonces, muchas actividades se hallan relacionadas con esta descripción y podrían considerarse vulnerables. Por otro lado, la comercialización o distribución de vehículos nuevos o usados, la prestación de servicios profesionales en forma independiente, la recepción de donativos y la constitución de derechos personales o arrendamiento de inmuebles. Es importante decir que solo nos referiremos a estas, por lo que ya les comentaba de que la encuesta que nos hicieron favor de llenar, pues básicamente se relaciona con estas actividades, ¿no? Más allá de que sí debemos hacer mención que hay muchas otras, como juegos con apuestas, sorteos, concursos, la emisión o comercialización de tarjetas por entidades no financieras, la emisión y comercialización de cheques de viajeros por entidades no financieras, la comercialización de metales preciosos, joyas, relojes, la subasta o comercialización de obras de arte, el servicio de blindaje de vehículos, el servicio de traslado y custodia de valores, los servicios de fe pública que prestan notarios o a algún otro fedatario público como pudieran ser los corredores o algunos servidores públicos que por disposición de ley pues tienen fe pública.
los servicios de comercio exterior que prestan los agentes aduanales y el tema de activos virtuales por parte de sujetos distintos a las entidades financieras. Entonces, vamos a referirnos primeramente pues a estas que les comentaba, ¿no? Adelante, por favor. Bueno, vamos a hablar en términos generales de cuáles son las obligaciones que se tiene cuando se realiza una actividad vulnerable de estas que mencionábamos. La primera obligación, pues, es estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, contar con una e-firma, registrarse en el portal de prevención del lavado de dinero y designar a un encargado de cumplimiento. ¿Cuándo vamos a designar a un encargado de cumplimiento? Cuando la actividad que nosotros llevamos a cabo la hacemos como persona moral. En ese momento estamos obligados a designar a esta persona que será el encargado de llevar a cabo el cumplimiento de la ley. Es importante decir que tratándose de actividades vulnerables, la ley es ambigua en el artículo 17 porque señala que serán objeto de, que se considerarán actividades vulnerables estas que ya mencionábamos y por tanto sujetas de identificación. Sin embargo, hay algunas actividades que marcan un umbral para ser consideradas actividades vulnerables y además el cumplir con la obligación de identificar. Ahorita vamos a ver más adelante qué significa identificar. Entonces, de pronto pues deja un poco ambigua esta parte de decir, estoy obligado a registrarme en el Registro Federal de Contribuyentes, a contar con e-firma, pues eso de entrada, si realizamos una actividad, estamos obligados a hacerlo, ¿no? Estamos obligados a registrarnos en el portal de prevención del lavado de dinero. Pues yo les diría, si realizan una actividad vulnerable, háganlo, porque la autoridad no está distinguiendo como tal de si cumples o no cumples con ese umbral que ahorita vamos a ver para efectos de identificación. De hecho, si ustedes ven, por ejemplo, este ejemplo que estamos poniendo aquí, de derechos personales de uso y goce de inmuebles, que viene en la fracción 15 del artículo 17, habla de la constitución de derechos personales de uso o de goce de inmuebles. Si se dan cuenta, no habla de ningún umbral, sin embargo, abajo dice alta y registro ante el Servicio de Administración Tributaria. Entonces, y por ende, en el portal de prevención de lavado de dinero. Entonces, yo les diría, si realizan una actividad vulnerable, regístrense y además designen a la persona encargada del cumplimiento si son ustedes personas morales y en todo caso manden sus avisos en 0. ¿Ok? Adelante, por favor. La siguiente obligación que tenemos son la identificación de clientes y usuarios. Como les decía, hay actividades que por el solo hecho de realizarlas, estamos obligados a identificar a nuestros clientes y a nuestros usuarios. Una de ellas es la intermediación en la compra-venta de inmuebles. Esa actividad por sí sola, por ejemplo, están obligados a integrar un expediente único de identificación, sin necesidad de que haya un umbral. Entonces, hay otras actividades que sí están sujetas a un umbral y que la ley designa, bueno, si reúnes tantos salarios mínimos o UMAS, cuando se hizo la homologación, pues entonces estás obligado a hacer la identificación. En este caso, en el caso, por ejemplo, de esa actividad en particular, que es la intermediación en la compra-venta de bienes inmuebles, no, ahí si tú haces esa actividad, estás obligado a integrar un expediente único de identificación. ¿Qué debe llevar este expediente único de identificación? Pues debe llevar toda la información personal de nuestro cliente o de nuestro usuario. ¿Cuál información? Pues debe llevar la identificación de mi cliente usuario, debe llevar cuáles son sus datos generales, el domicilio, el CURP, el RFC, cuál es la razón de negocios, es decir, tengo que conocer, a qué se dedica esta persona, cuál es su ocupación. Entonces, es importante que todo eso esté contenido en el expediente único de identificación. Adicionalmente a esto, pues estoy obligado a verificar listas negras, ¿no? ¿Cuáles son las listas negras? Aquellas que publica la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las listas PEPs de personas políticamente expuestas. ¿Cuáles son ellas? Pues las que tienen algún cargo de dirección general hacia arriba dentro del servicio público. Entonces, es importante verificar estas listas PEPs. El SAT, en su artículo 69b, en donde enmarca o enlista todas aquellas personas
que facturan o bien que deducen facturas que no corresponden a actividades reales, ¿no? Estamos hablando de los CEFOS y de los CEDOS, como normalmente se les conoce, y que están en este apartado del 69B por realizar operaciones simuladas. Hay otra lista que emite la OFAC, es decir, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, la Fiscalía General de la República y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Entonces, todas estas listas, pues es importante que yo las verifique cuando entable una relación comercial o de negocios con algún cliente o usuario, si es que yo llevo a cabo alguna de las actividades conocidas como vulnerables y que se enlistan en el artículo 17 de la Ley Antilavado. ¿Qué otra obligación tengo si yo realizo actividades vulnerables? Pues es la obligación de presentar los avisos a más tardar el día siguiente, el día 17 del mes siguiente a que llevo a cabo la actividad vulnerable. ¿Cómo lo tengo que hacer? Pues primeramente me tuve que haber inscrito en el portal a través de mi RFC y de mi e-firma y posteriormente tengo que llevar a cabo la presentación de estos avisos. En caso de que yo no superara los umbrales que marca la ley para cada actividad, pues en ese caso mando un reporte de aviso en ceros o un reporte, un informe en ceros. La siguiente, por favor. Muy bien, pues miren, vamos a ver, ahí precisamente. En el portal de prevención del lavado de dinero se enlistan las actividades y cuáles son los umbrales que la ley estima o designa que hay que cumplir para considerar que una actividad se tiene que identificar, es decir, identificar a nuestro cliente usuario, como ya vimos, y armar un expediente único de identificación. En el caso de juego con apuestas, concursos y sorteos, estamos hablando que está topado 325 UMAS, es decir, si yo realizo actividades que superen las 325 UMAS por operación, entonces estoy obligado a identificar a mi cliente o a mi usuario. Después, si yo comercializo tarjetas de crédito o de servicios y no soy entidad financiera y esta comercialización la hago por 805 o más, pues entonces estaré obligado igual a identificar a mi cliente o usuario. La comercialización de tarjetas prepagadas, lo mismo, ya marca el umbral, que son de 645 o más. Los cheques de viajero, los préstamos con crédito o créditos con o sin garantía, así como los servicios de construcción, desarrollo, comercialización de bienes inmuebles, el transporte y custodia de dinero, valores, y las operaciones con activos virtuales, siempre voy a tener la obligación de identificar. Ahí no está sujeto a ningún umbral. Entonces, si yo realizo esa actividad, de entrada tengo que identificar a mi cliente usuario, armar ese expediente único de identificación y cumplir con esa obligación. Lo mismo sucede con el aviso. Como ya veíamos, pues estamos obligados a registrarnos en este portal, presentar los avisos, y aquí sí marca diferentes umbrales la ley, dependiendo la actividad que nosotros realicemos. ¿Ok? Entonces, si nosotros superamos ese umbral que marca aquí en este recuadro, como ustedes verán, y que es el mismo que señala la ley, pues estoy obligado a presentar mis avisos. Si yo no reúno o no supero ese umbral, pues entonces solamente mandaré mi informe en ceros. Por eso les decía que con independencia de que no supere el umbral, sí sería importante el estar inscrito y el cumplir aunque sea con los informes en ceros, porque finalmente la ley te obliga a hacerlo. Por otro lado, es importante decir que además de la identificación, pues sí tengo que checar estas listas negras que ya habíamos definido antes, y es importante que yo conozca estos umbrales para saber que estoy obligado a la identificación y que no vaya a cometer alguna infracción dentro de las que marca la ley, porque son infracciones pues consideradas graves, ¿no? Adelante, por favor. Muy bien, pues tratándose de otras de las obligaciones, adelante por favor, la siguiente, esto ya lo habíamos mencionado. Las obligaciones generales, dentro de ellas tenemos que para que yo pueda llevar a cabo esta identificación de mis clientes usuarios, pues tengo que contar con un documento que me diga
¿Cómo hacer este procedimiento? ¿Cómo esa área de ventas o de atención al público en general dentro de mi empresa va a llevar a cabo esa identificación de clientes y usuarios? ¿Cómo va a integrar ese expediente único de identificación? Pues solamente lo vas a ver si yo todo eso lo plasmo en un documento que se llama Manual de Políticas y Procedimientos, que por disposición de las reglas de carácter general estoy obligado a contar con ese documento, ¿no? Entonces, en este manual se va a describir cómo voy a recabar, cuál va a ser el manejo de esa información, cómo voy a hacer el alta, cómo voy a hacer la actualización de esos datos personales, porque hay que actualizarlos, y cómo voy a hacer el registro de los avisos en el portal, cada cuánto los tengo que hacer, ¿no? Entonces, toda esa información va a venir contenida en este manual. Por eso es que es importante que ustedes cuenten con él si realizan una actividad vulnerable y además lo difundan y lo den a conocer entre su personal. Otra de las obligaciones generales, por decir general porque sí está sujeta a algunas actividades nada más, es la restricción en el uso de efectivo. Hay actividades en las cuales ustedes no pueden liquidar o no pueden aceptar la liquidación de esas obligaciones o el pago de ciertas obligaciones cuando superan los umbrales. Ahorita más adelante vamos a ver cuáles son los umbrales. Adelante, por favor. ¿Cuál es la restricción al uso efectivo? Pues miren, tratándose de compraventa de bienes inmuebles, estamos hablando que son 8,025 UMAS. Las UMAS ahorita están en 89.62, si mal no recuerdo, entonces son poco más de 719,000 pesos. Entonces, si hay un acto u operación relacionado con compra de bienes inmuebles, pues la forma en que se liquida esa operación no puede superar los 719,000 y tantos pesos, porque de lo contrario estaría sujeto a que estaría yo incurriendo en una infracción precisamente a esta restricción en el uso de efectivo para liquidar esa obligación. No se pueden aceptar pagos en efectivo por arriba de este monto tratándose de compraventa de bienes inmuebles. Tratándose, por ejemplo, de compraventa de vehículos, de compraventa de relojes, joyas, metales preciosos, obras de arte, la adquisición de boletos de apuestas, los servicios de blindaje, la compraventa de acciones o de partes sociales, el arrendamiento de inmuebles nuevos o usados cuyo valor de la operación sea mayor a estos 287,000 pesos, poco más, ¿verdad? 287,000 pesos. Si yo los liquido en efectivo, estaría contraviniendo precisamente esta disposición de restricción al uso de efectivo. Entonces, como verán, hay ciertas actividades que sí están restringidas en el uso de efectivo cuando se superan de un determinado umbral. Además, hay que decir que las sumas pues se incrementan cada año. Entonces, ahorita esta cantidad que les estamos dando pues es la que está vigente para 2021, pero pues el siguiente año, cuando haya un incremento en la UMA, evidentemente también se incrementará el valor de la operación. Adelante, por favor. ¿Quién me puede revisar que yo cumpla con estas obligaciones? Pues lo puede hacer el Servicio de Administración Tributaria a través de visitas de verificación de cumplimiento. Es importante decir que estas visitas de verificación no son las mismas que se hacen en términos de código, porque estas obligaciones no son obligaciones de carácter fiscal, sino que su fuente, pues es, como ya sabemos, la ley antilavado. Entonces, sin embargo, pues quien en México tiene la actividad de hacer estas visitas de verificación, pues es el Servicio de Administración Tributaria, ¿no? A lo mejor en otro país será alguna otra entidad, pero pues aquí el SAT es quien concentra esta actividad. Entonces es importante que cuando el SAT venga a revisarnos, lo va a hacer, uno, a través de los auditores que normalmente nos revisan obligaciones fiscales. ¿Y qué nos va a pedir? Pues nos va a pedir que cumplamos exactamente con todas las obligaciones generales que ya vimos, ¿no? El cumplir con la identificación, el tener un expediente, el contar con un manual, el revisar listas negras, el que identifiquen ustedes a sus clientes y a sus usuarios, ¿no? Y que le pregunten. Hay algo muy importante que me faltó decirles en la parte de la identificación. Siempre tenemos que preguntar quién es el dueño o beneficiario de la operación. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que quien liquida o quien hace el contrato o quien realiza la actividad, quien es nuestro cliente o usuario, no es la misma persona que va a obtener el beneficio de la operación, ¿eh?
Hay muchos casos en los cuales, tratándose, por ejemplo, de compraventa de inmuebles, quien nos paga es una persona y quien va a ser el beneficiario de la obligación de la operación va a ser una persona distinta, ¿no? A lo mejor yo estoy haciendo una compraventa de bienes inmuebles con el abogado o el mandatario o el apoderado de cierta persona, pero quien realmente va a obtener el beneficio de esa operación es alguien diferente. Ahora bien, tratándose de los requerimientos de información relacionada con los reportes o con los avisos que se suben al portal del SAT, ahí quien va a ser el encargado de revisarme o de requerirme información relacionada con esos avisos que presenté va a ser la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y la otra entidad que me puede revisar, pues es la Unidad Especializada de Análisis Financiero de la Fiscalía General de la República. ¿Cuándo lo va a hacer? Pues cuando me vea involucrado en una investigación de carácter penal. En ese momento voy a ver que quien me puede revisar el cumplimiento de obligaciones va a ser precisamente esta unidad. Adelante, por favor. Tratándose de infracciones y de sanciones. Bueno, el incumplimiento en estas obligaciones que ya vimos, que son generales, me puede traer como consecuencia la imposición de una sanción. Las sanciones, pues obviamente van por montos, pero tienen que ver, están directamente relacionadas con la operación, es decir, estas sanciones son por acto u operación. Entonces, no crean que porque ya una vez incumplí y vuelvo a incumplir, solo me van a imponer una sanción, no. La sanción es por acto o operación. Entonces, por eso es que es importante conocer cuáles son nuestras obligaciones y cumplirlas, ¿no? La primera tiene que ver con abstenerse de cumplir con los requerimientos que les formule la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que ya vimos que lo hace a través de ¿quién? Pues a través de la unidad de la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿no? El incumplimiento en la obligación de identificar a nuestros clientes o a nuestros usuarios nos puede traer también una sanción. El solicitar información, más bien el no solicitar información sobre cuál es la ocupación de nuestro cliente o usuario, lo mismo, nos puede traer el cometer una infracción y el estar sujeto evidentemente a una sanción. El no preguntar al cliente o usuario sobre la existencia de un dueño o beneficiario también es objeto de infracción. El no proteger y resguardar la información soporte de la actividad porque estoy obligado a conservarla 5 años. Si no la conservo durante esos 5 años, pues también puedo verme involucrado en la comisión de una infracción que evidentemente me va a traer una sanción económica. El obstaculizar las visitas de verificación que realiza el SAT y el enviar los avisos de manera extemporánea. ¿Cuándo es extemporáneo? Cuando yo lo presento fuera del día 17 del mes siguiente, pero además fuera del día 30, o sea, tengo del 17 al 30 para que se considere extemporáneo. Si yo no lo presento el día 30 del mes siguiente, pues entonces de entrada ya no incurro en esta, sino incurro en otra infracción que ahorita vamos a ver, pero el yo presentarla de manera extemporánea, es decir, entre el día 18 y el 30, me voy a hacer acreedor también a una sanción. Esta sanción va de las 200 a las 2,000 UMAS, que más o menos estamos hablando que en este año equivalen a 17,924 pesos la mínima y la máxima a 179,240 pesos por acto u operación. Siguiente, por favor. Ok, otra de las infracciones es enviar los avisos sin alguno de los siguientes requisitos. Los datos de quien realiza la actividad vulnerable, los datos del cliente usuario o del beneficiario de la operación, la información sobre la actividad o la ocupación que está dando lugar a la actividad vulnerable y sin describir en qué consiste esa actividad vulnerable. Esto me va a traer como consecuencia una sanción de los 17,924 pesos a los 179,240 pesos. Aquí en el caso de los notarios, de los corredores o de servidores públicos que a su vez tienen fe pública por disposición de ley, el que omitan identificar a la persona que realiza cierta operación en donde haya una liquidación de la obligación por montos superiores a los 719,000 pesos, le puede traer a esa persona como sanción
una cantidad de 179,240 pesos a 896,200 pesos. Entonces, ahí pues eso va directamente para los notarios, corredores y servidores públicos con fe pública. El omitir presentar los avisos, es decir, no presentarlos fuera del día, después del día 30, el no presentarlos jamás, me va a traer como consecuencia una sanción que va de los 896,200 pesos a los 5,825,300 pesos por acto u operación. Pero si resulta que el acto u operación es mayor, vamos a suponer que hacemos una operación de compraventa y en esa operación de compraventa el 10% del valor de la operación es mayor que los 896,000 pesos, que es mi multa mínima, pues entonces se aplicará la correspondiente al 10% sobre el valor del bien inmueble, es decir, del valor del acto u operación. Se aplica la que resulte mayor. El participar en actos o operaciones en las cuales está prohibido o restringido dar cumplimiento a obligaciones mediante el uso de efectivo, como ya veíamos, me va a traer como consecuencia una sanción de los 896,200 pesos a los 5,825,300 pesos. Y lo mismo aplica. Si la operación resulta que el valor el equivalente al 10% de la operación es mayor a mi sanción de 896,200 pesos, pues entonces nos vamos a ir por la imposición de una sanción correspondiente al 10% del valor de la operación. Entonces, como verán, pues las sanciones son bastante cuantiosas, ¿no? Adelante, por favor. De los delitos. Bueno, la ley marca diversos delitos relacionados sobre todo con el manejo de la información, con información relacionada sobre todo con la prevención del lavado de dinero. Hay diferentes tipos de delitos que se pueden cometer y obviamente pues nos van a traer como consecuencia la imposición de sanciones económicas y de sanciones corporales, ¿no? Por ejemplo, el proporcionar de manera dolosa a quienes deban dar aviso, información, documentación, datos o imágenes que sean falsos o completamente ilegibles para ser incorporados en aquellos avisos que deban de presentarse, entonces me puedo hacer acreedora a una sanción que va de los 2 años a los 8 años de prisión. Y además la imposición de una multa de los 500 a los 2,000 días multa. Lo mismo sucede si de manera dolosa se altera la información, la documentación, los datos e imágenes que deben ser incorporados a esos avisos, ¿no? Por ejemplo, hay sanciones que van dirigidas hacia el personal en este caso, por ejemplo, de la Fiscalía General de la República, que haga mal uso de información relacionada con la prevención del lavado de dinero. Ahí ellos pueden tener como sanción una pena corporal que va de los 4 a los 10 años de prisión y además de los 500 a los 2,000 días multa. Asimismo, pues a quien sin contar con autorización revele información que se contenga en los avisos o en los requerimientos de información y además en la que se vincule a cierta persona física o moral que esté relacionada con esas operaciones, me puede traer como consecuencia una pena corporal de los 4 a los 10 años de prisión o bien, y además, perdón, una multa de los 500 a los 2,000 días. Es importante decir que pues estos son delitos relacionados con el manejo de la información que están contenidos precisamente en la Ley Federal de Prevención del Lavado de Dinero. Pero adicionalmente a eso, pues tenemos los delitos que se encuentran contenidos en el Código Penal y ahí, por ejemplo, en el artículo 400 que se refiere al encubrimiento del lavado de dinero, pues tenemos penas corporales que van de los 3 meses a los 3 años de prisión o bien de los 15 a los 60 días multa, tratándose de encubrimiento de lavado de dinero, ¿no? Tratándose ya como tal de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que es lo que se conoce como lavado de dinero, las penas van de los 5 a los 15 años de prisión y además de los 1,000 a los 5,000 días multa, ¿no? Pero además de eso, el Código Penal Federal marca en su artículo 400 bis penas adicionales o que son como agravantes
cuando existe la comisión de estos delitos, son cometidos por personas que además tienen un cargo o comisión dentro de actividades sujetas al régimen de prevención del lavado de dinero, ¿no? Cuando estas personas que los realizan son consejeros, administradores, empleados, apoderados, prestadores de servicios, etcétera, de actividades vulnerables. En ese caso, se incrementa la pena que ya habíamos dicho de 5 a 15 años de prisión desde 1/3 hasta en una mitad. Entonces es importante tener cuidado aquí. Otra de las penas que se consideran agravantes, pues es que en el artículo 400 bis se señala que cuando estos delitos sean cometidos por servidores públicos encargados de la prevención del lavado de dinero, se incrementará se duplicará la pena, es decir, una pena que va de los 5 a los 15 años de prisión, se irá de los 10 a los 30 años de prisión. Entonces, por eso es importante que nosotros, más allá de que podemos tener la comisión de infracciones, si nosotros no cumplimos con nuestras obligaciones, es el hecho de que nos podemos ver involucrados en delitos de lavado de dinero directamente de los que señala el Código Penal Federal, más allá de los que señala la ley antilavado. ¿Ok? Entonces, si ustedes realizan una actividad vulnerable, pues sí es importante que estén conscientes de cuáles son las obligaciones y que en todo caso, pues intentemos cumplir con ellas. La verdad es que muchas pudieran resultar engorroso a lo mejor el tener que identificar a un cliente o a un usuario si yo realizo una operación de compra-venta, por ejemplo, ¿no? De bienes inmuebles. Bueno, pues en ese caso, eso, pues hazlo. A lo mejor sí te va a representar mayor trabajo administrativo, pero te vas a quitar un problema de encima. Y pues por mi parte sería todo. Si tuvieran alguna duda, con gusto las contestamos. Muchas gracias. Gracias, Betty. Bueno, por ahí tenemos algunas preguntas. En el apartado de preguntas, Alicia dice que es del Tesoro de Mamá C de Querétaro. Somos una donatera autorizada, pero aún no tenemos donantes. Aún así estamos obligados a hacer informe mensual al SAT. Betty. Betty, ¿sí nos escuchas para dar respuesta a la pregunta? Creo que no nos escucha. Sí, perdón, sí, ya los escucho. Ya los escucho. Bueno, es importante saber que cada actividad tiene sus propias características, ¿no? Tratándose, en el caso de las donatarias, tenemos umbrales para la identificación de las actividades vulnerables. Ahí estamos hablando que tratándose de donatarias son 1,605 UMAS. Es importante que revisemos. Esta es una plática como muy general, pero sí sería importante revisar cada caso en particular, porque lo que no les comenté es que además de los umbrales que marcan como de 1,605 UMAS, también hay algunas actividades que se tienen que acumular, ¿no? Y que si en un periodo de 6 meses tú realizas actividades y superas este umbral, pues en ese momento te vas a ver obligado a presentar tus informes, más allá de que durante todo el tiempo anterior no te hayas visto en la obligación o en la necesidad de cumplir con tus obligaciones. Por eso les decía, si bien la ley marca umbrales, lo cierto es que cuando tú te vas a la realidad, pues va a llegar un punto en que si tú acumulas operaciones, vas a tener la obligación de registrarte, de darte de alta y de cumplir con tus reportes. Entonces sí sería importante revisar. Yo entiendo que a lo mejor no tienen todavía operaciones, pero en cuanto las tengan, pues sí sería importante registrar cuáles serían o revisar cuáles serían sus obligaciones ya de manera muy particular y específica, ¿no? Tratándose de donativos. Muy bien, otra pregunta, ¿cuál es la diferencia entre umbral de identificación y umbral de aviso? Bueno, el umbral de identificación es precisamente ese. Si yo supero el umbral de identificación, o más bien hago la operación por un monto igual o superior al que me marca la ley, estoy obligado a identificar a mi cliente usuario. ¿Qué es esto? Pues armar mi expediente único de identificación con toda la información que les comentaba,
pero además estoy obligado a verificar listas negras, evidentemente, y a contar con un manual de prevención de lavado de dinero, porque si yo no tengo un manual, no voy a saber cómo identificar. Entonces, ese es por un lado el umbral de identificación. El umbral del aviso quiere decir que si yo supero el umbral que me marca la ley, estoy obligado a presentar mi aviso el día 17 del mes siguiente a que realizó la operación. Si no lo superé, el umbral, pues emito o envío mis informes en cero. No sé si con eso haya contestado su pregunta. Muy bien, tenemos otra, dice, cuando la ley me habla de veces salario mínimo, ¿lo tomamos como UMAS? Sí, es correcto. Recuerden que se hizo la desindexación del salario mínimo, entonces ahora es el equivalente a las sumas. Ahorita no recuerdo si está en 89.62, me parece que está este año la UMA, entonces ese mismo monto pues tenemos que hacer la conversión, pero si habla de salarios mínimos son UMAS. Muy bien. Tengo varias dudas. ¿Un hotel presenta avisos y bajo qué fracción? Bueno, aquí me voy a permitir contestarla. Sería un caso en especial. Miren, tuvimos un caso hace unos meses donde un hospital tiene que presentar avisos. ¿Y por qué tiene que presentar avisos? Porque resulta que este hospital le presta dinero regularmente a otras empresas del grupo y a otros terceros relacionados con esta. Entonces, caen en una actividad de préstamos en su carácter de mutuo, porque lo hace de manera habitual y lo hace de manera profesional, porque lo hace a través de un contrato, inclusive en algunos casos lo lleva ante notario, se firma pagaré, entonces sí está obligado. Otro caso relacionado también con un hospital fue que quien rentaba el hospital era una inmobiliaria del mismo grupo. Entonces, la inmobiliaria del mismo grupo sí le cobraba una renta de 500,000 pesos al mes, en este caso al hospital. Esa inmobiliaria como tal sí caía en los supuestos de darse de alta y dar los avisos, tener manual y hacer las consultas en las listas negras. Es importante que hagamos las preguntas en este momento, porque puede ser que dicen, oye, pues es que yo soy hotel, yo no. Puede ser que en las actividades del grupo al cual pertenece esta empresa o la misma empresa sí esté realizando actividades de carácter vulnerable. Hay que ser muy cuidadoso, porque explicaba Betty a veces que la ley es ambigua. ¿Qué es profesional? ¿Qué es habitual? Pues eso queda a consideración de lo que dice la ley. Si lo hago profesional, quiere decir que si yo presto dinero con un contrato y con un pagaré, ya lo hago de manera profesional, podríamos encuadrar en esa situación. Oye, lo hago habitual. ¿Qué pudiera ser habitual? Es como en el caso del ejercicio. Yo habitualmente hago ejercicio. Pues a lo mejor hay gente que hacemos habitualmente ejercicio cada semana, quienes lo hacen cada 3 días y quien lo hacen diario. Díganme cuál es lo habitual. Esas son de las situaciones que luego la ley nos mete en camisa de 11 varas, y precisamente tenemos que hacer una consulta. Acérquense con un profesional para que lo pudieran pues sacar a flote y discutirlo dentro de su empresa. Vamos con más preguntas. Hay una persona actualidad empresarial por comisiones. ¿Presentará aviso o solo las personas morales? Bueno, la ley está hecha para personas físicas y morales. Es decir, no hay distinción en términos de la actividad. El tema es la actividad y quién la realiza. Como les decía Betty, en el caso de las personas morales, sí se tiene que nombrar un encargado del cumplimiento de las políticas de prevención del lavado de dinero, quien tendrá que entrar al portal de prevención de lavado de dinero del SAT, dar sus datos y aceptar el cargo con su fiel personal. Ese es un encargo que realmente hay veces que se lo encargamos al contador, al representante legal o a alguien relacionado con la empresa, y no le explicamos pues los alcances de su responsabilidad dentro de la empresa. Sí es importante hacérselo saber. Una de las recomendaciones siempre que hacemos con las empresas es que lo lleven a acta de asamblea para que quede bien documentado quién se va a hacer cargo de las políticas de prevención del lavado de dinero. Aquí viene otra. ¿Las compañías de seguros se incluyen? No, las compañías de seguros tienen su normatividad propia emitida, en este caso por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Y la normatividad es totalmente diferente a la que tenemos de actividades vulnerables. Todo el sector financiero tiene actividades vulnerables de manera específica.
Luego dice aquí José Luis Herón, si presento de forma extemporánea, pero de forma extemporánea, o sea, sin requerirlo por la autoridad, soy acreedor a una multa. Bueno, ahí te vamos a contestar entre Vicky y yo. Muy importante, olvídense aquellos que sean contadores de que pueden presentar declaraciones complementarias. Aquí no funciona así de esa manera, ¿eh? O sea, aquí no funciona. O la presentas el día que la tienes que presentar, y si no la presentas el día 17, ahí sí también es con el RFC, pero vamos a poner el 17. Si yo la presento, si yo la tenía que presentar el 17 y la presento en 18, ya es extemporánea. Pero como les decía Betty, si la presento después del día 30, Betty, explícales las consecuencias. Sí, bueno, de entrada, pues la comisión de una infracción, ¿no? Por no presentarla en tiempo, porque se va a considerar que no se presentó. O sea, no se presentó o se presentó fuera de los 30 días. Entonces, yo sí les recomiendo que si no han hecho hasta ahora la presentación de sus avisos, pues a lo mejor está mal decirlo, pero vamos a apelar a la buena voluntad de la autoridad y presentémonos, aunque sea extemporáneos, porque si no lo presento dentro de los 30 días, pues de entrada se considera no presentado y podría hacerme acreedor una sanción. Ahorita es importante decir que la autoridad no tiene la capacidad a lo mejor para llevar a cabo las visitas de verificación como sería deseable en cualquier estado, en cualquier entidad, ¿no? De hacerlas de manera regular y poder vigilar las actividades vulnerables como era la finalidad de la ley. Entonces, tal vez por eso, pues muchas actividades, aunque sean vulnerables, aunque se presenten malos avisos, pues no hay como tal un requerimiento por parte de la autoridad. Sin embargo, eso no quiere decir que no estemos expuestos a que nos hagamos acreedores a una sanción por no presentar en tiempo, ¿no? Entonces, mejor hacerlo. Sí, si la presentas el día 18 y estabas obligado a presentarla el día 17, ya la multa es de 17,900 pesos. Y es por cada una de los avisos que debiste haber presentado. Realmente por eso fue importante que Betty les explicara los montos y las sanciones, porque la verdad, de las leyes que existen en México en estos temas, esta es una de las más vamos a ponerle, exageradas en términos de monto, porque la verdad es que los legisladores sí se nos fueron con todo a la yugular, porque los montos, imagínense, si yo no presenté durante un año o las presenté de manera extemporánea, son 17,000 pesos nada más por haberla presentado un día después. Y si no la presenté antes del día 30, la multa se nos va a los 300,000 pesos. Entonces, hay que tener cuidado con esa situación. Luego aquí, alguien nos pregunta que cómo puedo obtener un manual. Miren, a diferencia del sector financiero donde los manuales se hacen y se mandan a revisión, en el caso de las actividades vulnerables son manuales que son elaborados por las mismas personas físicas o morales que están obligadas y que tienen que estar conforme a su actividad y a su realidad empresarial. Nosotros como despacho, lógicamente, hacemos manuales, auxiliamos a muchas empresas a hacerlos, pero sí tengan cuidado de que si alguien les pasa un manual y nada más le cambian el nombre, en una revisión sí pudieran estarle señalando, porque ya nos hemos encontrado de que una persona que se dedicaba a la compraventa de inmuebles, su manual que tenía era ¿para qué? Para arrendamiento de inmuebles. Entonces son cosas muy diferentes. De hecho, en los manuales se tiene que especificar cómo se presentan los avisos. Son campos diferentes, nos piden información totalmente diferente. Entonces, hay que ser cuidadoso en eso. Si ustedes no tienen los recursos y los buscan en internet y los quieren adaptar, sean cuidadosos en asesorarse de manera adecuada, porque pueden cometer algún error y las sanciones pueden ser muy grandes, ¿no? Dice, ¿los fondos privados de captación de capital entra en esta norma? Mira, a lo mejor te voy a contestar de manera general, pero todas aquellas personas físicas o morales que manejen dinero de un tercero, es decir, dinero ajeno, están obligados a estar en esta política de prevención del lavado de dinero. Es un tema de discusión, pero es un tema muy importante. Tengo compañeros contadores que me dicen, Luis, es que yo tengo el token y la chequera de mi cliente y yo le hago todos los pagos, yo le hago los cheques. ¿Estás manejando o no estás manejando recursos de un tercero?
sí estás manejando. Oye, pero es que no lo tengo en mi contrato. Bueno, pues deberías de tenerlo en tu contrato porque es realmente la actividad que tú estás realizando y para deslindar responsabilidades debería estar por escrito. Entonces, tengan mucho cuidado a aquellos profesionistas, abogados, contadores o inclusive personas físicas de actividad empresarial, que si ustedes manejan dinero que no es de ustedes, sí entran en el encuadre de la ley. Sí hay que ver bajo qué términos pudieran, si tienen un contrato, si tienen algún tipo de encomienda con algún documento jurídico, habría que revisarlo. Bueno, básicamente esas son las preguntas que nos están haciendo en la parte de aquí del Zoom. Vamos a continuar con... Tenemos dos adicionales. Perfecto. Araceli nos dice, buenas tardes, soy directora de una donataria autorizada. Referente al umbral de identificación, ¿qué es lo que identifica? ¿Los importes o los clientes donantes? A ver, Betty, si nos puedes ayudar, por favor. Sí, bueno, ahí se identifica el cliente donante. Recuerden que la identificación tiene que ver con el cliente o el usuario. Entonces, si su operación es mayor a las 1,605 UMAS, estoy obligado a identificar a mi cliente o a mi usuario. Perfecto. Bien, Adelante, tenemos Cristian. un adicional que dice Amanc, si envío un aviso en tiempo pero lleva algún error, específicamente dirección, en lugar de decir Boulevard López Mateos, solo lleva calle y ya no estoy dentro de los 30 días, ¿en qué puedo hacer la corrección de dicho aviso? ¿Qué puedo hacer para corregir? Y lo mismo aplica para otro campo. Bueno, ahí no nos dice qué actividad vulnerable, ¿verdad? Pero en general, mira, el tema está, voy a entrar en los anexos que tenemos en la ley, vienen especificados los campos, y en los campos viene, en el caso de nombre, de dirección, de teléfono, cuáles se deben de hacer. Quien te verifica los reportes no es el SAT, es la Unidad de Inteligencia Financiera. Al revisarlo y identificar, no solamente en ese campo, sino en alguno de los campos, no está la información como se solicitó en los anexos, te lo va a rechazar y te va a multar. ¿Sí? Eso es importante que lo sepan. Nuevamente regreso. Esto, también tendríamos que ver, aquí decía, y no estoy durante los 30 días en que se puede hacer la corrección, vas a recibir seguramente algún aviso por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, porque no hiciste esa modificación durante los siguientes 30 días. Y también, si lo presentaste en forma extemporánea, pues lógicamente una multa. Por eso les decía que cada actividad vulnerable tiene una plantilla específica para llenar esos campos. Y hay diferentes formas de hacerle llegar la información al SAT. Hay algunos que lo hacen de forma evasiva, hay otros que lo hacen de forma individual a través del portal del SAT, o el mismo SAT pone a disposición unas plantillas en Excel donde se llena la información y se envía. Entonces, lógicamente no es un trabajo que le podamos encomendar a un auxiliar, no es un trabajo más, es un trabajo de carácter delicado, y a los clientes y a conocidos siempre les decimos que pues les deben de tener cuidado porque las multas sí son bastante severas, ¿no? Creo que ya son todas las preguntas. Aquí dice, ¿se pudiera hacer a través de, bueno, es lo de la pregunta, como te decía, es decir, los avisos se pueden enviar de forma masiva, se pueden enviar a través del portal, no sabemos cómo lo habrás enviado originalmente, habría que ver el caso específico para poderte dar una mejor solución. Muy bien, parece que ya fueron todas las preguntas, Cristian. ¿Llegaron dos nuevas? Bueno, adelante. Tenemos una pregunta anónima, nos dice, como inmobiliario, persona física, ¿a partir de cuándo, presento aviso? Híjoles, la verdad es que los inmobiliarios, tengo que decirles que, desgraciadamente son de los más personas que no han cumplido con esta normatividad. Lógicamente, en tu caso, si eres persona física, ¿qué actividad tienes dada de alta en tu RFC? Si específicamente dice que te dedicas a la intermediación de la compraventa de bienes inmuebles,
tienes la actividad. Es una de las actividades que no importa el monto, tú tienes que documentar a cada uno de tus clientes y en el caso de los avisos, ceñirte al umbral correspondiente. A todos los inmobiliarios yo les recomendaría que si su actividad, que si realizan esta actividad de manera profesional, sí se den de alta. Es decir, la verdad es que les puedo decir que hemos tenido algunos casos lamentables porque pues ni siquiera sabían que se tenían que dar de alta. Entonces aquí el compañero anónimo yo le diría que sí, que revise esa situación y que se regularice lo antes posible. Me gustaría agregar aquí, Luis, nada más que sí. para efectos de aviso, como lo está preguntando, son 8,025 UMAS. Entonces estamos hablando de alrededor de 719,200 pesos el valor de la operación. Entonces nada más para que Pues lo prácticamente consideren. todas las operaciones de compraventa de Sí, inmuebles superan esa prácticamente, situación, ¿no? es correcto. Sí, ahora, compañero, olvídate que si el notario reporta o no reporta la operación, ese ya es otro tema. El notario tendrá otra disposición para sí emitir un reporte ante el SAT, pero ya como notario. Pero tú como persona física o como persona moral dedicada a la actividad inmobiliaria, tendrás que hacer la identificación y enviar el reporte porque el umbral pues es realmente muy corto. Tenemos otra pregunta. Sobre esto sí tengo dos donativos. Uno rebasa el umbral de identificación y otro el umbral de aviso. Entonces los debo de sumar ambos y avisar. ¿Es correcto esto? Bueno, aquí vamos a contestar entre Betty y yo. El tema sería la temporalidad de la actividad. Tendremos que saber cuándo se recibieron, si se recibieron en el mismo mes. Aquí no importa, lógicamente, si es que es importante para las donatarias, no importa que sea efectivo, puede ser en bienes, en derechos, en cualquier cosa que pueda traducirse, en este caso en dinero y en este caso en UMAS. Entonces, en el caso de las donatarias, un consejo importante, aunque ustedes no rebasen el umbral de identificación, sí sean precavidos en tener la mayor información de las personas que les están dando el donativo. En este sentido, ustedes emiten un CFDI prácticamente en la mayoría de los casos. Entonces, sí sean precavidos en tener toda esa información y máxime si pasan los umbrales de identificación y no se diga en el caso de los avisos, ¿no? A ver, Betty, no sé si puedas comentar algo más del tema de esta respuesta. Sí, es correcto. Bueno, como se superaron los umbrales tanto para identificación como para aviso, pues sí tengo que integrar mi expediente único de identificación y además tengo que darme de alta en el portal. Como soy persona moral, pues tengo que designar a un encargado del cumplimiento y tengo que enviar los reportes correspondientes. Ok. Luego aquí otra pregunta dice, si no tengo el beneficiario controlador o beneficiario final, ¿puedo presentar los avisos en actividad de préstamos o mutuo? Pues bueno, mira, sí, yo les diría que pregunten, o sea, si ya tienen el expediente, primero saber si ustedes hicieron la operación y si tienen además el expediente único de identificación. Si lo hicieron, pues tuvieron que haber preguntado a su cliente o a su usuario si conoce al beneficiario controlador. Puede o no puede haber. Si no hay un beneficiario controlador diverso a con quien yo estoy haciendo la operación, pues él es no hay más, o sea, no hay otro beneficiario, no tengo por qué decirlo, pero sí tuve que haberlo preguntado. O sea, aquí la obligación es preguntar y tener una constancia de que le pregunté. Entonces, nada más eso sí, pongan atención, por favor, en esa parte. Luego, Adelante. Jocelyn Ortiz nos pregunta, emito aviso cuando haya tenido ingreso. Yo te diría, aquí hay que revisar tu actividad vulnerable porque hay ciertos aspectos que se deben de considerar al momento de que se realiza la obligación y cómo los va recibiendo. Les explico, por ejemplo, en la parte automotriz, algunas agencias automotrices al momento que se firma el contrato de compraventa es cuando ellos inician el proceso de identificación y lógicamente hay un protocolo para ver, lógicamente tú das el anticipo y liquidas el automóvil en fechas diferentes a cuando diste el anticipo o cuando firmaste el contrato. Cada actividad vulnerable, por eso precisamente es muy importante el manual, deberá de verificar esos momentos en el cual, según su proceso,
se activa la obligación que están contrayendo, en este caso con el cliente o beneficiario. Dice, en la compraventa de inmuebles presento aviso yo como agente inmobiliario y también el vendedor. Mira, si eres vamos a decir marcas, vamos a hacerles promoción a los Century 21, a los Coldwell Bankers. Es decir, el contrato que se firmó, en este caso con el vendedor, ¿lo firmaste tú o lo firmó tu agente? Eso es importante verlo, porque el que haya firmado el contrato es el que tiene la obligación de estar presentando el aviso. Eso sí, verifíquenlo, porque en muchas ocasiones yo como inmobiliaria soy el que firmo el contrato en la asistencia de compraventa del inmueble. Tengo agentes inmobiliarios a los cuales yo tengo como comisionistas, pero realmente quien tiene la obligación legal de estar haciendo eso soy yo como inmobiliaria, ya sea yo persona física o persona moral. También me gustaría aquí aclarar dos cosas para el caso del agente inmobiliario. Recuerden que como agente inmobiliario ustedes están en el supuesto de llevar a cabo actividades de manera habitual o profesional en la intermediación de inmuebles. Eso es, entonces ya, por el simple hecho de realizar esa actividad están obligados a cumplir con las obligaciones. Por otra parte, hay una actividad específica que se llama comercialización de bienes inmuebles. El vendedor por su lado, es decir, quien comercializa el bien inmueble, también está sujeto a cumplir con sus obligaciones, pero las obligaciones son independientes. Lo mismo sucede, pues interviene dentro de la operación el notario, él tiene sus propias obligaciones relacionadas con esta actividad. Entonces, cada uno de los sujetos que intervienen en las actividades consideradas como vulnerables tienen sus propias obligaciones. Ustedes no se fijen si el vendedor está cumpliendo con su obligación. Ustedes como intermediarios tienen que cumplir con sus obligaciones por el simple hecho de realizar esa actividad. Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar. Hay una última en el chat. Nos No, dicen... ya me quedó claro, el vendedor, el notario y yo como asesor inmobiliario presentamos los avisos. Sí, pero tengan mucho cuidado en el tema de los contratos. Es decir, el contrato que se tenga firmado es el que va a dar pie a la actividad de carácter vulnerable. ¿Sí? Eso es muy importante. Y si no tienen contratos, la verdad es que es el momento para que se pongan a hacer contratos y se especifique cuál es la actividad que está realizando cada persona en términos de la promoción, venta y colocación de este tipo de compraventas inmobiliarias. Es importante que se asesoren con su abogado. Muy bien, pues miren. Hay otra pregunta, Arturo. Dice, tengo otra pregunta, tengo un donador extranjero, el recibo se hizo con el RFC genérico, pero al momento de enviar el aviso el sistema no me permite porque no valida ni el RFC y el segundo apellido del representante legal no tiene ya que también es extranjero. ¿Aquí qué se puede hacer? Recuerden que la autoridad también resuelve consultas, entonces es importante que nos pudiéramos acercar a la autoridad para realizar este tipo de consultas respecto de los reportes antes de reportar algo inexacto, porque recuerden que si transmitimos información errónea nos podemos hacer sujetos a una infracción y como consecuencia una sanción. Entonces yo sí les recomendaría que se acerquen en este caso al SAT y, en el mismo portal pueden ustedes verificar con quién tendrían que hacer estas preguntas, pero sí es importante acercarse a la autoridad para aclarar esas dudas. Ahora, también aquí en el caso específico de este donativo les explicaba que en los anexos de la normatividad vienen en específico los campos. Aquí, en este caso, AMAC no nos está diciendo por qué medio trató de presentar en este caso, el aviso. Sí sería importante saberlo, porque les decía, dependiendo del medio, puede ser que pase o no puede ser que pase. Si lo mandaste a través de una aplicación directa de tu sistema, puede ser que sí lo hayas recibido. Si lo hiciste a través del portal o a través de la plantilla en Excel, pueden ser cosas de carácter diferente. Por eso, como decía Betty, hay veces que sí hay que hacer, inclusive por escrito, dice, lo hice directamente en la página y lo he intentado en Excel. Bueno, ahí lo que te ofrecemos es que con toda confianza, sin que nos dé datos específicos, podamos checar directamente nosotros la plantilla o en este caso los anexos para poderte ayudar con una respuesta. Lógicamente, si no presentaste, si lo presentaste extemporáneo o ya no lo presentaste,
pues lógicamente sí ya, en este caso, la unidad de inteligencia financiera al no recibir el reporte, pues te lo marca como no enviado. Aunque lo hayas intentado enviar, si no lo recibió, te lo marca como no recibido. Así se la están jugando o se la han estado jugando desde hace bastante tiempo, ¿no? Entonces, en tu caso, te podríamos ofrecer ese tipo de auxilio para que lo puedas presentar. Hay que revisar muy bien el anexo correspondiente a la plantilla para que puedas enviar el reporte. Muy bien, bueno, vamos a continuar aquí. Nosotros, como les explicaba, somos Match PLD, somos una plataforma, lógicamente en temas de prevención de lavado de dinero, lógicamente damos asesoría en temas de manuales, en temas de capacitación, pero en esta ocasión estamos enfocados básicamente en una parte del cumplimiento de la normatividad que tiene que ver con la consulta de las famosas listas negras. A lo mejor el término está mal evocado porque listas negras pues inmediatamente nos hace pensar en CSI o en escena del crimen y todo ese tipo de cosas. La verdad es que pues así en el argot se la ha estado manejando, pero básicamente son listas emitidas por diferentes autoridades nacionales e internacionales, donde las personas que realizan actividades vulnerables y están dadas de altas en el portal tienen la obligación de consultar estas listas previo a celebrar algún tipo de operación con los clientes, o en este caso con los usuarios. Ha habido ocasiones en que gente me dice, oye, es que ya la hice y luego hice la consulta. Pues realmente se tiene que hacer previo, precisamente por eso existe el manual para recabar toda la información por parte de nuestros clientes usuarios. Vamos a ver cómo funciona nuestra plataforma porque les puede ser de mucha utilidad a todos aquellos que hoy realizan actividades vulnerables, sobre todo en el caso de en todas, pero en el caso de las donatarias, que vemos que hay varias personas que están aquí con nosotros, pues sí verificar en aquellos donativos que vienen del extranjero o que vienen en cantidades que rebasan los umbrales, sí ser precavidos en que ustedes lo puedan consultar. El consultarlo no quiere decir que ustedes van a encontrar a algunos narcotraficantes, todo eso que le estén donando, simplemente es un tema de prevención. Pero nuevamente les decimos que esto no es una película en este caso, de policías y ladrones. Realmente la cantidad de dinero que se genera en México para actividades ilícitas termina en muchas de las 16 actividades que les mencionaba Betty. La verdad es que es increíble la cantidad de dinero que se puede lavar en estas actividades y puede ser que ustedes no necesariamente estén haciendo esa actividad, pero sí estén siendo un vínculo para poderlo hacer y no se hayan dado cuenta o no lo hayan prevenido. Vamos a pedirle a Mariana que nos muestre cómo funciona el sistema de Match PLD. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. A continuación vamos a presentar un video mostrando las principales funciones de nuestro sistema. Cualquier actividad vulnerable debe cumplir con las obligaciones que la ley antilavado estipula. Consulta los nombres de tus clientes en las principales listas negras: OFAC, CSNU, UIF, FGR, PEPS y lista 69B del SAT. Búsqueda por nombre y RFC. Ingresa el nombre y o RFC de tu cliente y consulta su estatus en las listas. Seguimiento a clientes. Cada actualización de nuestra base de datos te notificaremos la situación de tus clientes. Solo debes registrarlos. Historial de consultas. Consulta tus búsquedas realizadas anteriormente y reimprime el archivo PDF. Usuarios adicionales. Cuando necesites ayuda y por cuestiones de seguridad, crea cuentas secundarias que tengan acceso a los beneficios de tu plan. Conexión API. Consulta clientes, imprime archivos, registra clientes, consulta tu historial y más desde tu sistema con nuestras herramientas de desarrollo. Prueba ahora gratuitamente nuestro sistema por 7 días. www.matchpld.com
bien, pues ahora vamos a conocer estas funciones directamente en nuestra plataforma. Silvia, por favor, ¿me apoyas compartiendo nuestra página? Muy bien. Bueno, la principal función de nuestro sistema es el buscador multilista. Como ya lo habían dicho, el sistema cuenta con 6 de las principales listas nacionales e internacionales. La lista de la Oficina de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Este incluye narcotraficantes, terroristas, buques, aeronaves. La lista de personas bloqueadas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El boletín de personas más buscadas de la Fiscalía General de la República. La lista negra de la unidad financiera, de la Unidad de Inteligencia Financiera. Y el listado de cargos públicos de las llamadas personas políticamente expuestas nacionales. Además, la lista de servicio de administración tributaria, donde se mencionan a los contribuyentes con operaciones presuntamente inexistentes a través de la emisión de facturas o comprobantes fiscales digitales. Bueno, dentro del buscador debes escribir el nombre de tu cliente, IRFC o RFC solamente, algún alias o relacionado, y en cada consulta vamos a obtener un documento en PDF con 2 posibles resultados. Para esto vamos a hacer un ejemplo. En este caso, creo que todos conocemos al jugador Rafael Márquez Álvarez. En el 2017, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, específicamente la Oficina de Activos Extranjeros, nombró a 21 mexicanos y a 42 empresas en México por prestar apoyo a las actividades de tráfico del narcotraficante Raúl Flores Hernández. La PGR abre investigación, concluye a inicios del 2018, pues no se comprobó culpabilidad y responsabilidad del jugador, pero el deportista, ¿puedes hacer la consulta, Sil, por favor? Pero el deportista sigue apareciendo, como vemos, en la lista de la OFAC. Es importante recalcar que ser parte de la lista no implica estar acusado directamente de lavado de dinero, sino únicamente que hay una investigación en curso en Estados Unidos sobre esta persona. Vamos a ver cuáles son los resultados que se arrojan. Bueno, la información que encontraremos dentro de las listas es el nombre con el que está registrado por la autoridad que emite la lista. En este caso es Márquez Álvarez Rafael. El tipo de sujeto o persona puede ser individuo, entidad, buque, aeronave, presunto o definitivo. Estos 2 últimos únicamente para las listas del SAT 69B. En este apartado, la LIC Betty nos puede explicar a qué se refiere con presunto o definitivo, por favor. Sí, claro. Bueno, presunto es aquel que ya fue o se considera por parte de la autoridad fiscal que está utilizando o está comprando facturas y que además pues las está deduciendo, ¿no? Entonces, en este caso estaríamos hablando de un presunto porque todavía no ha hecho o todavía tiene disponibles los medios de defensa que marca la ley. Y un definitivo, pues es aquel que ya lo agotó esos medios de defensa y por lo tanto, pues ya esta determinación de que está dentro de la lista, pues ya es definitiva. Gracias. Bueno, también encontraremos la fecha de publicación de la lista, es decir, el día en que se actualizó y que se mandaron los últimos datos de los organismos que emiten las listas. Si el match se encontró a través de un nombre, de un alias o algún relacionado, en este caso, pues escribimos directamente el nombre. La nacionalidad o nacionalidades, puesto que hay casos específicos donde los delincuentes o terroristas ocupan documentos falsos. El lugar de nacimiento registrado, como vemos, aquí Estados Unidos, bueno, la Oficina de Activos registra el lugar de nacimiento como Zamora, Michoacán, en México. La fecha o fechas de nacimiento, 13 de febrero de 1979. Las direcciones registradas, aquí vemos bastantes lugares registrados en Guadalajara, en Michoacán, todas en México. Los alias encontrados, en este caso solo es Rafa Márquez.
y los relacionados. Este campo nos muestra las personas, organizaciones asociadas a este individuo. Es importante recalcar porque puede que no estemos directamente trabajando con los individuos registrados, pero sí se puede dar el caso en donde se involucran otras instituciones u otras personas y están relacionadas directamente con ellos. Y por último, en información adicional, datos como puesto actual, verificación de fechas de nacimiento o nacionalidad, si es que existe el registro de RFC, ligas al currículum, números telefónicos, etc. En este caso vemos que sí nos muestran el RFC, la CURP, que es género masculino y pues que no hay, por ejemplo, recompensas para encontrar. Muy bien, vamos a hacer otra búsqueda. En este caso, vamos a buscar fútbol y corazón. Y vemos que nos muestra 3 coincidencias. ¿Qué pasa? Esta asociación está directamente ligada al caso de Rafael Márquez Álvarez, de Mauricio Heredia, todos, como les comenté, relacionados al narcotraficante. Entonces, pues es importante verificar que no se encuentren relacionados entre ellos. En este caso, todos estas consultas van a generar un PDF que más adelante explicaré cómo está compuesto y los beneficios que tiene, uno para la identificación de nuestros clientes y otro la seguridad que nos va a dar como institución. Bueno, otra búsqueda, en este caso va a ser de una empresa llamada Grupo de Negocios Autogestión en Soluciones, SADCB. Posiblemente hayan escuchado de Raúl Beiruti, conocido como el rey del outsourcing. Es presidente y director de la compañía Gym Group. Él fue vinculado por crear una red para operar recursos de procedencia ilícita dentro del sistema financiero a través de 5 empresas facturadoras. Una de ellas es Grupo de Negocios Autogestión en Soluciones. Como vemos, está registrado en la lista del SAT 69B. ¿Puedes abrir el enlace, por favor? Bueno, en este caso la información que se nos proporciona es el RFC hasta abajo, en información adicional. El RFC, el folio y fecha en que se dio la presunción, la fecha de publicación en el portal del SAT y en el Diario Oficial de la Federación, asimismo el folio y fecha en que se emitió el oficio global de definitivo y las fechas en que se publica en el portal del SAT y en el Diario Oficial de la Federación. Es decir, esta ya es una empresa boletinada para el SAT, está verificado que hace operaciones simuladas. A continuación, haremos la búsqueda de un PEP. Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Aunque el gobernador de Tamaulipas tiene una investigación ante la Fiscalía y la Suprema Corte de Justicia, es considerado una persona políticamente expuesta, dado su cargo público actual. Para el caso específico de las personas políticamente expuestas, toda la información que se publica va fundamentada con la Ley de Protección de Datos. Por ello es que se va a limitar la información que tiene nuestro sistema en los campos. Abre la liga, por favor. Solo podemos utilizar la información que se encuentra publicada en páginas con dominio gubernamental. En este caso, sabemos que García Cabeza de Vaca es gobernador del estado de Tamaulipas desde el 1 de octubre del 2016. Cuenta con una licenciatura en administración y podemos ver algunos vínculos a su currículum y a las sanciones. Por último, vamos a hacer una búsqueda sin coincidencia. En este caso, es el nombre de nuestro líder, Luis Manuel Vázquez Ortiz.
como vemos, no encontramos ninguna coincidencia. Vamos a generar el PDF para ver cómo se visualiza. Bueno, les comento que el documento que vamos a ver contiene un código cifrado para evitar la falsificación. Además que se ingresa información que incluye el documento para verificar que no ha sido manipulado. Este código QR se puede consultar en cualquier momento. Muy bien, este es un reporte de no coincidencia. Como vemos, aparece el texto ingresado, que es el nombre de nuestro cliente. La leyenda no se encontró coincidencia, puesto que no está relacionado con ninguna de las 6 listas emitidas. Aparece la fecha de publicación de la última actualización de cada una de las listas y el código QR cifrado, que evita falsificación. Podemos abrir uno que haya tenido coincidencia para ver de qué manera van a aparecer todos los campos. Bueno, dentro de nuestra plataforma, en lo que se genera el PDF, tenemos un apartado que es la lista de consulta recurrente. Se pueden registrar clientes de forma manual o masivamente cargando un archivo de Excel. Esto lo podemos ver en el historial, en el módulo, en módulos, seguimiento. Ahí, al momento de ingresar un nombre, te va a aparecer una opción para marcar si quieres registrar el cliente como frecuente. Debes de seleccionar qué tipo de persona es. Posteriormente, al realizar la consulta, quedará registrado para darle seguimiento a su situación. Cuando excedes la cantidad de usuarios registrados para seguimiento, bueno, va a aparecer una leyenda que el límite se ha excedido, pero todo esto depende del plan que se contrate. Adicional a este apartado, cada que se actualizan las listas, nuestro sistema va a realizar una búsqueda de nombres en tu base de consultas recurrentes, es decir, a todos los clientes que registraste en este apartado. Y te haremos llegar por correo si hay algún cambio en su situación, es decir, un nuevo PDF por si llega a estar en una de las listas. El historial de consultas. Se muestra el historial de todas las consultas realizadas por el usuario, el detalle individual por consulta, además de las estadísticas. Es decir, aquí podemos volver a ver a los individuos que revisaste sin tener que gastar una consulta adicional. Ahora, otro apartado y otra funcionalidad son los usuarios adicionales. Puedes asignar los accesos de usuarios disponibles en tu plan. Cada usuario tendrá un espacio independiente para sus propias consultas y análisis. Todo esto tiene una cuenta matriz. Tú puedes organizarlas, tú puedes dar las cuentas y claro que se podrá dar seguimiento también a las cuentas adicionales. Y por último, el manual de usuario. Proporcionamos un manual con todos los procesos explicados paso a paso. Recordemos que todo esto es una manera preventiva de evitar sanciones y como un plus al poder aceptar y acatar la ley.
Muy bien. Perfecto. El PDF que les decía con una coincidencia va a arrojar este resultado. Ahí está el texto ingresado, como les comentaba, el texto de cómo está en la lista, todos los campos que las organizaciones nos envían, toda la información, y al final aparece de igual forma la fecha de publicación de las listas y el código cifrado para evitar falsificación. Muy bien, Mariana, pues muchas gracias. La verdad es que a todos los invitados, pues les podría aparecer ahí, lo primero que hacemos cuando entramos al sistema es buscar nuestro propio nombre y en algunos casos, algunos clientes, el segundo nombre que buscan es el del esposo y el de la esposa, ¿no? Para ver si no anda metido en asuntos un poquito delicados, ¿no? Entonces, les invito a que puedan ingresar a nuestro apartado gratuito para que puedan hacer unas consultas y vean cómo funciona el sistema. Adelante, por favor, con la siguiente. Les decía que independientemente de que seamos actividades vulnerables o no, de que estemos obligados a identificar a todos nuestros clientes de manera, pues, de ser precavido, tenemos a algunos de nuestros usuarios que consultan a todos sus clientes, a todos sus proveedores, inclusive a todos sus empleados. Esto con la mitigación del riesgo de que pudiera existir alguno de ellos que esté involucrado en alguna de las actividades indicadas. En el caso, por ejemplo, de los proveedores, tenemos algunos clientes que pues, dan de alta todos los RFCs de todos sus proveedores. Inmediatamente que llega a haber un cambio, se les avisa de manera automática y en ese sentido ellos pueden tener la precaución pues, de ver qué está sucediendo con estas personas, porque en el caso del 69 de los compradores y vendedores de facturas, podemos ser sujetos de alguna compulsa y pueden sospechar que nosotros estamos involucrados y también en estas actividades de carácter ilícito. Nosotros tenemos disponible cuatro planes con el plan gratuito. Ustedes pueden hacer 5 consultas si se dan de alta a partir de hoy sin ningún inconveniente. Pueden consultar pues algún nombre que les sea interesante. Por ahí alguna donataria que haya recibido algún donativo de los que superen el umbral, pues pudiera hacer la consulta de manera directa. La puede hacer con los datos que tenga y eso no tiene ningún costo. Tenemos un plan básico anual de 13,050 pesos, que básicamente viene 75 consultas. Tenemos el plan premium, que ya trae más usuarios y que puede realizar hasta 150 consultas. Muy importante, los clientes de seguimiento en el plan básico son 5 y en el plan de seguimiento pueden ser hasta 12. También tenemos el plan corporativo que lo hacemos a la medida de las necesidades de nuestros clientes. Ahí les puedo decir que tenemos planes corporativos donde son diferentes empresas con diferentes actividades vulnerables o son asociaciones que tienen una misma actividad vulnerable. Nada más para comentarles la experiencia que nosotros tenemos desde hace muchos años. Nosotros somos el proveedor de la base de datos que se usa prácticamente en todas las agencias automotrices a nivel nacional de la marca que les guste. Esa base de datos, nosotros somos quien la revisa, quien la alimenta, entonces eso pues ya lo tenemos haciendo prácticamente desde que nació la obligación de estarla consultando, ¿no? Y eso ha servido porque en el caso de ciertas actividades vulnerables se tiene detectado que en la compraventa de inmuebles, compraventa de automóviles, en joyas, es donde está la gran mayoría del tema donde se destinan recursos de procedencia ilícita para hacer el lavado de estos pues de estos dineros, ¿no? En el plan corporativo, les decía, lo hacemos por cotización, se busca hacerlo de manera más automática y más precisa para las necesidades de la empresa. Nos pueden contactar directamente por si les interesa alguno de nuestros productos. Adelante, por favor. Miren, también tenemos patrocinadores que nos ayudan con alguno de los servicios. En el caso de riesgo legal, si requirieran algún tema de carácter legal, por ser patrocinadores, pues les pueden dar algún descuento. En el caso de Rix Métrica, que es
la marca que hace los manuales, que da la capacitación en temas de prevención del lavado de dinero, y Match PLD, estamos ofreciendo a las personas que se hayan inscrito, previa verificación lógicamente de su alta, una consulta privada de máximo 30 minutos, pues lógicamente de lo que tengan dudas en términos de la prevención del lavado de dinero. Entonces, aprovechen, va a estar abierta de aquí al viernes para que se quieran inscribir. Vamos a hacer la programación, la hacemos por Zoom, y ahí ustedes nos pueden hacer preguntas de manera específica en términos de la actividad vulnerable que realicen o que tengan dudas si la realizan o no. Adelante, por favor. Les decía, otros servicios que ofrecemos son los manuales, las herramientas que a veces que son para que ustedes puedan simplificar su actividad, en este caso en temas de prevención del lavado de dinero. En algunos casos nos han solicitado auditorías, aunque no son normativas en términos de que la ley obliga a que ustedes tengan auditoría. Hemos tenido clientes que nos dicen, oye, despacho, pues se me fue la persona, se me fue el contador que me hacía esto, ¿me puedes revisar si lo venía haciendo de manera efectiva y apegado a la ley? Y la verdad es que hemos tenido unas sorpresas, que cuidado, porque en muchas ocasiones hemos detectado que solamente mandaban los avisos en cero y no se hacía la documentación del cliente usuario de manera adecuada, es decir, no había expedientes. Y también hacemos cursos de prevención del lavado de dinero enfocados a la actividad específica que ustedes realizan. Y pues miren, básicamente eso es lo que les queríamos presentar. Nuevamente les agradezco que se hayan tomado el tiempo. La verdad es que estamos en 90 minutos, es muy difícil explicar una normatividad tan amplia, pero lo que queremos es hacer conciencia en todos ustedes de que si no sabían o no están todavía ciertos de que realizan alguna actividad vulnerable, se acerquen, y les digo, no por hacer propaganda directamente con nosotros, sino con alguien que sepa, para que ustedes estén ciertos en ese sentido de si realizan o no una actividad vulnerable, y si la realizan, si están haciendo las cosas de manera adecuada. Entonces, no me queda más que agradecerles. Vamos a pasar la encuesta ahorita también al último, a la encuesta que pusimos al principio, para saber cómo nos contactaron, perdón. Y también es una encuesta de 3 o 4 preguntas que les pedimos contestar, y nuevamente la invitación a que nos manden sus datos para hacer la cita que estamos proponiendo pudiera ser de manera personalizada. Pues muchas gracias y buenas tardes. Bueno, por último, si alguien está interesado en esta parte de la asesoría, si nos pueden enviar sus datos al correo contacto@matchpld.com, estaremos monitoreando sus correos y estaremos enviando una respuesta. Match PLD, Sistema de Consulta Multilista.